paz a vosotros, mis queridos hermanos, adalides del Señor. Es un placer una vez más estar a través de estos medios con ustedes, estudiando la escuela de la sociedad varonil que corresponde a esta semana. Le damos gracias a nuestro Dios que podemos seguir hablando de lo que Él espera de nosotros como varones, y hoy estaremos hablando de un tema muy importante. El tema que hoy nos corresponde es un varón con capacidad de persuasión. Esta capacidad es muy importante que entendamos cómo usarla, para qué usarla, pero sobre todo entender cómo es que nuestro Dios espera que nosotros hagamos las cosas de lo que Él nos ha enseñado, cómo poder utilizarlo para que otros conozcan de Él. Es muy importante entonces entender que el objetivo de esta escuela es el siguiente. Definiremos la importancia de la persuasión como un elemento de apoyo que nos fortalece y nos permite ayudar a los hermanos en la fe, a la misma familia, para obedecer a nuestro Dios. Entonces, la importancia de esta persuasión es lo que utilizaremos como herramienta para fortalecernos en la fe que tenemos en nuestro Dios, a la familia propia, a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, todos poder ser fortalecidos por esta capacidad de persuasión. Bien, mis hermanos, en los párrafos que tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuaderno, quiero invitarle a que vayamos ahí al cuaderno de escuela. Tenemos una lectura bíblica en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 30 al 37. Nos ubicamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 30 al 37, y dice así: Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor, con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto, y en el mar Bermejo, y en el desierto, por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor, Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Amén. Esta lectura con la cual iniciamos esta lección nos está recordando cómo fue persuadido Moisés para ser el que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud, que los sacara de Egipto y sobre todo guiarlos hasta la tierra prometida. No fue una tarea sencilla, no fue algo fácil. De hecho, la lectura nos recuerda cómo sus propios hermanos no lo reciben de manera total. Ellos cuestionan quién es Él para que puedan creer en Él y puedan sacarlos de esa tierra. Pero lo grandioso de esto es que nos recuerda esta lectura cómo Dios es quien persuade a Moisés. Pero no solo eso, hemos entendido que le ayuda, le da el valor, le da las herramientas para que pueda él persuadir, en este caso, a sus hermanos del pueblo de Israel y a Faraón. Todo esto, vuelvo a repetir, no fue solo por él. Todos conocemos la historia y tuvieron que pasar 10 plagas. Es decir, todo eso fue ocupado para Moisés, con Moisés. El poder de Dios fue a través de Moisés para que se vieran estos hechos y poder persuadir tanto al pueblo como a Faraón. Entonces, mis hermanos, algo que tenemos que entender es qué significa persuadir o persuasión. La palabra persuasión es la capacidad o habilidad
para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. Entonces, entendiendo esta definición de persuasión, es esta capacidad, esta habilidad que el Señor quiere desarrollar en nosotros para que con argumentos, con razones, podamos también hacer conocer la palabra de nuestro Dios a muchos más, y lo vamos a ir viendo dentro de los párrafos de esta lección. Así es que no olvidemos eso, mis hermanos, porque el objetivo de esta lección es recordarnos que esta capacidad de persuadir tiene que hacer una diferencia en nuestras vidas, será el elemento de apoyo, lo que nos fortalecerá y nos permitirá ayudar a otros para que se fortalezcan en la fe, conozcan de nuestro Dios, ya sea propios extraños, nuestra propia familia, pero sobre todo aquellos que necesitan de nuestro Dios. Entonces, comencemos con la lectura de los párrafos. En el párrafo 1 es importante mencionar lo siguiente. Nos está recordando cuál es esa capacidad de persuasión, que esto tiene que ser una fortaleza en nosotros. Quiero leer con ustedes los primeros líneas de este párrafo. La capacidad de persuasión es una gran fortaleza, pues hace posible comunicar de manera efectiva el valor de nuestras ideas, sugerencias y opiniones a los demás. Por ello, las personas persuasivas son siempre muy valoradas. Hemos visto que aprender a escuchar, como lo vimos en la lección anterior, y comprender nos ayuda a entablar buenas relaciones. Si en verdad deseamos que la palabra de nuestro Dios llegue a los corazones a través de nosotros, como el medio que el Todopoderoso utiliza, es importante llenarnos de esta fortaleza. Moisés, quien es el ejemplo de la lectura básica que tuvimos, Moisés no solo fue el guía para llevar a todos los israelitas a la tierra prometida, fue quien persuadió a través de muchos obstáculos a sus hermanos para obtener la promesa. Bueno, conocemos la historia como la generación que salió de Egipto no fue la que entró a la tierra prometida, pero constantemente vemos a Moisés tratando de hacer entender al pueblo de Dios la voluntad de Dios, cómo tenemos que obedecerle, no ser rebeldes, etcétera, etcétera. Constantemente Moisés utiliza esta capacidad de persuasión con sus hermanos para poder hacer lo correcto. Entonces, en resumen, mis queridos hermanos, en este párrafo, en el párrafo 1, nos recuerda que la capacidad de persuasión nos ayudará a que la palabra de Dios llegue a otros. Ese es el principal objetivo que deberíamos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón, recordando que esa capacidad nos la está dando Dios para que muchos más conozcan de Él. No solo que hablemos de Dios con quienes pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, sino que también lleguemos a otros. Ese es uno de los objetivos o uno de las razones por las cuales Dios espera que utilicemos esta capacidad de persuadir para que Él sea conocido por muchos más. Muy bien. El siguiente párrafo, el párrafo número 2, inclusive nos menciona cómo Moisés necesitó ser persuadido por el Todopoderoso. Es decir, él mismo le pregunta a nuestro Dios, ¿y cómo voy a ir yo? ¿Qué le voy a decir a mis hermanos? Les dirás que yo soy, te envió. Y entonces también le dirás eso a Faraón. Yo te envío para que saques a los hijos de Israel de Egipto. Y ahora, no solo eso, nuestro Dios le ayuda a Moisés a entender cuál es ese objetivo, le recuerda quién es el que le da el poder de hablar, porque Moisés, él mismo dice, Señor, soy hombre de palabras de ayer, ni de anteayer, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y entonces el Señor le contesta, pero si yo te di la lengua, yo soy el que te ha dado el habla. Le recuerda porque él tiene esa capacidad también.
Algo que tenemos entonces que entender en este párrafo es que el Señor nos da responsabilidades, pero nos dará las herramientas también para poder cumplir con esas responsabilidades. Nos da esta capacidad de persuadir y Él también nos dará los argumentos para poder hablar con muchos más de la palabra de nuestro Dios, que conozcan de nuestro Dios. Entonces, en resumen, el párrafo número 2 nos quiere recordar, Dios quiere persuadirnos a ser usados por Él para cumplir sus propósitos. ¿Cuáles son sus propósitos? Que otros también conozcan de su voluntad, que otros se acerquen a Él. Entonces Dios quiere persuadirnos de diferente manera, a través de inclusive estar estudiando esta lección, a través de las predicaciones que hemos escuchado y de muchos medios y de muchas maneras más. El Señor siempre está hablando a nuestra vida, quiere persuadirnos a hacer su voluntad, y una de esas cosas que tenemos que hacer en su voluntad es que podamos ser usados por Él para cumplir sus propósitos, para que muchos más se acerquen, conozcan de nuestro Dios. Así es que, mis queridos hermanos, en estos párrafos podemos entender que la persuasión no solamente tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer con otras personas, sino en este caso, nosotros que buscamos de nuestro Dios, dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas. Eso es algo que tenemos que orar constantemente, que el Señor nos hable, nos diga qué espera que hagamos, que nos lo muestre a través de su palabra, a través de una predicación, a través de ejemplos de otras personas, de personas que tenemos alrededor, de sucesos de sucesos que pasan, que ocurren alrededor nuestro y que nos dejen una lección. Entonces, todo eso, todas esas herramientas pueden ser utilizadas para que nosotros podamos persuadir a otros acerca de nuestro Dios. El siguiente párrafo dice así: como responsables de nuestras familias y seres queridos, debemos convertirnos en personas que podamos influenciar a los demás en no obedecer la voluntad de nuestro Dios. Así lograremos que alcancen la promesa de vida eterna. Es importante que seamos constantes en nuestra labor como cabeza de familia, aunque sintamos que a veces nos falten muchos recursos para persuadir a nuestros seres queridos. Sepamos que nuestro Dios nunca nos abandonará en la misión que nos es propuesta. Éxodo capítulo 33, versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al pereceo y al heveo y al jebuseo. Lo que está tratando de decirnos en este párrafo nuestros hermanos de la sociedad varonil es recordarnos que siempre tendremos la ayuda de nuestro Dios, inclusive para poder saber más, conocer más y poder utilizar esta capacidad de persuasión con otros, con nuestras familias, para que no olviden que tenemos que ser obedientes a hacer la voluntad de nuestro Dios y también llevarlo a muchos más. Entonces, en este tercer párrafo, mis hermanos, tenemos que tener muy claro la siguiente idea. Para nosotros, que conocemos de la voluntad de nuestro Dios, la capacidad de influenciar será para llevar a otros a obedecerle. La capacidad de persuasión que el Señor está depositando en nuestras vidas no solo es para que lo ocupemos para nuestro trabajo, para nuestras habilidades, para poder tener beneficio en nuestras vidas, no es lo único. Lo importante es que también podamos influenciar para que otros conozcan de Él, para llevarles a conocerle. Nosotros conocemos de la voluntad de Dios, de eso que hemos conocido, necesitamos hacer que otros lo conozcan también. Ahora, más adelante, mis hermanos, en la siguiente parte del cuaderno está mencionado el ciclo de la persuasión. Hay un recurso para profundizar, les pido que si tienen esa oportunidad de leer este artículo que está mencionado ahí de Mark Goldstone, podamos leer un poco acerca de esta persuasión.
Entonces lo que nos está recordando es que esta persuasión es un ciclo, es algo que se mueve, no es algo estático, no es algo que va a suceder en algún momento, sino que va a pasar por diferentes etapas o diferentes pasos para poder lograr que alguien llegue a hacer, cambiar o entender algo que queremos nosotros hacerles ver, saber, conocer o vivir. Entonces, toda persuasión tiene este ciclo. El ciclo de la persuasión, que es el siguiente. Número 1, siempre habrá una resistencia para escuchar algo diferente, para poder entender inclusive la voluntad de nuestro Dios. Siempre habrá una resistencia para aquellos de quienes queremos persuadir o a quienes queremos persuadir. Pero cuando captamos su atención y la gente escucha, las personas escuchan, entonces después de eso vendrá una consideración, una reflexión de eso que estamos hablando, de lo que estamos tratando de persuadirlos, y entonces eso llevará a que estén dispuestos a hacer algo diferente, a tomar acción, y eso entonces hablará de la persuasión. Eso hará que sean persuadidos, inicie la persuasión, y entonces estén dispuestos a hacerlo. Y número 5, que tengan la satisfacción de hacer las cosas de las cuales tal vez hemos hablado o les hemos dicho, para que puedan cambiar su comportamiento, su manera de ver las cosas, su acercamiento a Dios, solo como ejemplos. Y número 6, cuando ya han tenido esa satisfacción de hacer las cosas, cuando se tiene esa satisfacción, entonces se seguirá haciendo. No olvidemos, mis hermanos, entonces, que en esta capacidad de persuadir, no es que en todo momento nos van a hacer caso, no es que en todo momento pondrán atención a nosotros, es parte de ese ciclo, habrá siempre una resistencia, pero para persuadir, entonces, nosotros también tenemos que insistir, seguir adelante, mostrando qué significa hacer la voluntad de nuestro Dios. No solo con palabras, sino también con hechos. Recordando que en muchas ocasiones hemos escuchado eso, o tal vez lo hemos hablado en ocasiones, predicar en todo tiempo. Y cuando es necesario, entonces hablarles. Que nuestras acciones sean también parte de esa herramienta para persuadir a otros. Como digo, siempre habrá esa resistencia, pero cuando alguien presta atención, cuando alguien ya está escuchando lo que decimos acerca de la voluntad de nuestro Dios, de su palabra, ellos empezarán a considerar, a reflexionar qué es lo que tienen que hacer en su propia vida para entonces estar dispuestos a hacer un cambio, tomar acciones en su propia vida, y eso, cuando traiga satisfacción a su propia vida, hará que lo sigan haciendo. Y de hecho, lo que después sucederá es que estas personas que sean persuadidas también serán personas, hermanos, que llegarán y llevarán la palabra a muchos más. Muy bien. Ahora, tenemos que entender que la clave para ganar aceptación, eso es algo importante que menciona esta última parte del ciclo o del recurso para profundizar en el ciclo de la persuasión. Dice la última parte, irónicamente la clave para ganar aceptación y llevar luego a la gente a lo largo del resto del ciclo no es lo que tú les dices, sino lo que logras que ellos te digan a ti y lo que sucede en sus mentes durante el proceso. Es decir, la persuasión no solamente es estar diciendo, hablando, considerando, tratando de que consideren cómo son las cosas, cuáles son nuestros argumentos, sino que ellos sean los que capten lo que les estamos diciendo y haya una retroalimentación para saber qué están entendiendo. Y entonces podemos saber, podemos entender qué está sucediendo en sus mentes y tal vez para nosotros tomar eso para tener diferentes argumentos, diferentes ejemplos y sobre todo mostrar qué significa ser obedientes a nuestro Dios. Ahora pues, la reflexión y el análisis. Nuestros hermanos nos ponen diferentes lecturas bíblicas
para que identifiquemos acciones que se llevaron a cabo para persuadir, para realizar acciones en estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en esta reflexión y análisis está la primera cita de Génesis capítulo 31, versículos 1 al 16. Los personajes que están ahí es el ángel, Jacob, Lea y Rachel, las esposas de Jacob. ¿Qué acciones suceden ahí? Primero, el ángel persuade a Jacob a salir de esa tierra. Y si seguimos más adelante, sus esposas son persuadidas a irse con él. Ellas mismas le dicen, pues ya no tenemos razón para estar aquí, en esta tierra. Si tú te vas, obviamente somos familia, nos vamos contigo. Y se van. Entonces son persuadidos a ir más allá de lo que habían logrado en ese momento Jacob, que es ser parte de esta familia, de tener esposas, pero también de haber trabajado para su suegro, sino que ahora tiene que salir de ese lugar para seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios, cumplir los propósitos que Dios tenía para él. Otro ejemplo, el segundo ejemplo, que está en Génesis capítulo 41, versículos 25 al 45, está hablando de José y del faraón, pero específicamente está hablando de los sueños o del sueño que tiene faraón y que quiere que sea explicado. José le explica eso, pero además de eso, mis hermanos, José persuade al faraón a prepararse para el tiempo de escasez. Logra tanto persuadirlo José que inclusive el faraón dice, tú serás el encargado de hacer esa preparación, de que estemos con los recursos necesarios para los tiempos de escasez, para los años que vienen de escasez. Entonces la persuasión llegó a tal grado con José que a él le encargan esa tarea. De los demás ejemplos, mis hermanos, les pido que podamos leerlos, sacar cuáles son los personajes y ver qué acciones ellos tomaron para ser persuadidos por Dios o para persuadir a alguien más en la voluntad de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, lo que podemos ver entonces en esta lección es que cada uno de nosotros tenemos una tarea muy importante en la voluntad de nuestro Dios. Cada uno de nosotros tenemos un propósito especial, pero que es para todos, no es solo si tenemos el don o no. El Señor nos ha dado del conocimiento de su palabra para que podamos persuadir a muchos más para que se acerquen a Él. No solo hablando, porque tal vez ese sí no sea nuestro don, hablarle a otros, pero viviendo en la voluntad de nuestro Dios, también podremos persuadir a otros de que hay una manera diferente de hacer y de vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios y que traerá buenas cosas a nuestras vidas. De esas clases de cosas, en el recurso para profundizar en la última parte de esta lección, nos piden que enumeremos 5 actitudes y 5 aptitudes que debe cambiar o adquirir cada uno de nosotros para contar, para tener con esta habilidad de la persuasión. Y bueno, nos invitan a que los pongamos en práctica y eso cambiará nuestras vidas. Una de las actitudes, de hecho, está mencionada al inicio de esta lección. Una de esas actitudes es escuchar a las demás personas. Cuando nosotros ponemos atención a las demás personas, escuchamos lo que tienen que decirnos, ellos también prestarán oído, normalmente, prestarán oído a lo que nosotros tengamos que decirles después. Entonces recibirán nuestros argumentos, nuestras razones, y entonces reflexionarán para tomar acción en su vida y poder acercarse a nuestro Dios. Eso es algo que depende de cada uno de nosotros. Eso es algo que no viene explicado solamente en la escuela, sino que es algo que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, familia, que el Señor nos bendiga
y que en esta lección podamos reflexionar, entender y considerar que el Señor ha dado a nuestras vidas el conocimiento de su palabra, no para que se quede solo en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras propias vidas, sino para que eso sea conocido por muchos más y sean persuadidos a obedecer a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.